Capítulo cuarto. El niño enfermo. Oriente. Spa. La mujer cabeza. La media luna. Vámonos a América. El mar. 4 años de holgorio por Europa no bastaron a satisfacer la insaciable curiosidad de Regina. El espectáculo del mundo, atisbado en tan múltiples formas, superficiales y rápidas, no hacía sino excitar su apetito de emociones. Todo quería verlo y sentirlo en su ruta, sin tener paciencia para detenerse a comprenderlo y amarlo. De cuantas cosas percibía no le quedaba luego más que un tropel de sensaciones contradictorias. La naturaleza, el arte, la historia y la leyenda, la iban llamando por diversos caminos, pero una dolorosa irritabilidad de su imaginación la obligaba a devorar las impresiones con estímulo impaciente de otras distintas, como si le faltase tiempo para saborearlas. Como si alzase Dios sobre tan desbocadas ansiedades el castigo de no poder gustar los frutos de la vida, la maldición de desflorar todos los goces en una carrera anhelosa y penitente. Las cuitas de Daniel obligaron a la viajera a muchas detenciones imprevistas. Con frecuencia el niño necesitaba reposo, y era siempre su hermana la primera en notarlo y prescribirlo. En las forzosas paradas del errabundo peregrinaje, muchas eminencias de la medicina auscultaron el pechito endeble de Daniel. Aquellos sabios doctores mecieron la cabeza, compungidos, diciéndole al padre inquieto: muy lento desarrollo, estrechez de la cavidad torácica, pobreza de sangre. Y algunos, más desengañados o menos piadosos, añadieron cruelmente: candidato a la tuberculosis. La amenaza siniestra quedó flotando sobre los alegres nómadas como una ironía de su buena fortuna. Joven y hermoso el padre, la hija moza y gentil, robusta y agraciada la doncella, iban por el mundo, derrochadores, sin pena ni gloria, y era Daniel a su lado la triste nota del humano dolor, la sombra de la fatalidad, que no perdona a los felices. Amaba Regina a su hermano con pía ternura, le mimaba como a un chiquitín. Tenía para él condescendencias protectoras y entrañas maternales, pero desde que vio esquiciarse el señuelo de la vara en los ojos velados y dulces de Daniel, padeció rudas crisis de terror y misericordia. Si el pobre sentenciado se amortecía silencioso y febril, en horas turbias, era Regina siempre su más infatigable compañera. Se acostaba junto al lecho del paciente, inflamada en temerarios rencores, avisorando, en traza de reto, el sutil avance de la intrusa. Con el frescor saludable de sus bellas manos, acariciaba Regina las manitas madorosas del niño, y erguía el lozano busto como troquel adversador contra la enemiga invisible. En esta defensora actitud hablaba a Danielín alegremente, ocultando en la maravilla de sus gorjas los hilos de una voz que temblaban rotos de miedo. Como el muchacho solía animarse con estos halagos, Regina se altivecía entonces, suponiendo que disputaba, triunfadora, su presa a la muerte. Otras veces, medrosa del silencio en sus velatorios, entonaba una dulce cantilena, mientras se adormecía el niño en la quieta oscuridad de la alcoba. Viéndole ya en reposo, iba a besarle, pero al advertir que estaba desfallecido en profundo sopor, después del acceso febril, sentíase a punto de lanzar un grito, helado como la frente del enfermo. Allí estaba la astuta, la invencible. Se removía en la estancia el toldo de la sombra con rumores macabros, tal vez de mandíbulas crujientes o de áspera guadaña, y Regina, en un esfuerzo viril de angustia y de valor, alzaba los brazos sobre Daniel como queriendo defenderle. Cuando el hermanito recobraba algunas fuerzas y volvía, con arrestos fugaces, a la vida, en vano la moza pretendía arrebatar de aquella existencia amada el halo de mortal sufrimiento con que se inclinaba hacia la tierra, imaginando que el niño se dejaba vencer por cobardía, que se dejaba morir, como su madre, en la dilatación de una sonrisa humilde pretendía aleccionarle, fortalecerle, henchirle de esperanzas y rebeliones. Mirábale a los ojos con hipnótica fijeza, le soplaba en los labios el cálido aliento de la florida boca, le sacudía fervorosamente con sus brazos recios y hermosos, como si se creyera dotada de un poder sobrenatural para repetir en la carne marchita de Daniel el divino milagro.
levántate y anda, reía el niño con diversión, tomando a juego los arrebatos de su hermana, mientras Jaime se conmovía en aquellas escenas rápidas y crueles, y Eugenia suspiraba, disimulando sus temores. De aquellas luchas entre el cariño y el espanto, a la vera de Daniel, le quedaban a Regina un amargor y un tedio, contra los cuales buscaba defensa en furiosa renovación de placeres. Apenas su hermano se animaba con aparentes destellos de salud, la madrecita delegaba en Eugenia sus obligaciones, y eligiendo un lugar sano y cómodo para la doncella y el niño, se disponía a tramontar volcanes, resucitar mitos, registrar monumentos y ruinas y perseguir sombras y musas. La acompañaba su padre, amante y orgulloso, aliviando su corazón de la presencia lastimosa de Daniel, con una facilidad acaso ligeramente egoísta. Los dos, solos y juntos, se sentían consolados y felices, llenos de la fuerza alegre que dan la juventud, el talento y la hermosura. Ligeros y engreídos, formaban una linda pareja de ambulantes, a quienes se tomaba por matrimonio, con gran contento por parte de la niña y halago juvenil para el papá. De esta guisa posaron su fugitiva planta en cientos de parajes raros y bellos, sin que Regina renunciase a uno solo de sus caprichos de exploradora, por costoso y difícil que pareciera. Cantó frente a Estambul la canción del pirata, en homenaje a Espronceda, su compatriota, y navegó sobre el Mármara y el Bósforo, deteniéndose a saludar la torre de la doncella, donde la infiel sacerdotisa de Venus adoraba en románticas citas a su heroico Leandro, náufrago de amor en las furias del Helesponto. Quiso buscar las huellas de Shakespeare en su tierra natal, Cavelabon, y recitar las baladas de Walter Scott, a orillas del Tweed. Quiso dormir en los lagos de Suiza y deslizarse en raudo trineo sobre el Neva helado, envuelta en ricas pieles de Astracán. Erró, sabia y curiosa, entre los viejos mármoles de Atenas, y sus ojos aventureros navegaron por la azul bahía de Eleusis, a la hora melancólica del crepúsculo, cuando los centenarios bosques de mirtos se inclinan hacia el mar en lánguido suspiro. Jaime y Regina habían llegado a olvidar un poco el adolecido rostro de Daniel, pero una fecha vino a decirles que había llegado el tiempo de llevarle a las aguas salutíferas de Spa, según prescripción de un médico ilustre, y allí precisamente, al pie del famoso manantial, promesa de salud, sintió Regina, por paradoja, su primer malestar físico. Era un mareo doloroso, con punzadas en las sienes, una profunda fatiga del espíritu, que hacía pesadas y enormes todas sus ideas, y mezclaba sus memorias en extravagante confusión. Inapetente y desmayada, sentía necesidad de cerrar los ojos a cada momento, con la rara sensación de que todo su cuerpo era cabeza. A las alarmas de su padre, contestó, queriendo burlarse de sí misma, tengo náuseas en la frente, y era verdad, sentía ascos y vascas en la cabeza monstruosa que le bajaba hasta los pies y le crecía sobre los hombros hasta dar en el techo de su cuarto. Se acostó entelerida, dentro del miembro disforme que había tomado posesión de su persona entera. Bailaban los recuerdos gigantescos y confusos, veloces, disparatados. Un beso devoto que dio Regina en Ruana al corazón de León, de Ricardo y, mirábale ahora, sangriento como una herida, impreso en el rostro de Juana de Arco, la cual se paseaba tranquilamente por la plaza donde la quemaron, en la propia ciudad de Normandía. A este punto llega Schiller, con su peluca rubia y su casaca con puños de encaje, dando voces, pretendiendo que se aplace el suplicio mientras él compone su drama La doncella de Orleans. La gran plaza se llena de soldados ingleses, de sacerdotes, de gente curiosa y vocinglera, pero de pronto se disipan todas las imágenes y se abre en el fondo un agujero inmenso, negro como la boca de un sepulcro. Lanza Regina un grito, y las tinieblas se deshacen, aparece el mar y en el mar unas islas blancas y sonrosadas, como mármoles al sol, luego un paisaje bellísimo, todo sembrado de ruinas, al fondo se dibuja una gigante acrópolis de airosas columnas y labrado friso, un tropel de garzas reales huye a esconderse en las orillas de un lago azul. Son los dioses fugitivos, que,
añorantes de Grecia, se disfrazan a menudo para visitar los sagrados lugares de su antigua dominación. Al cabo, Regina, vestida de tirolesa, baja del Monte Rosa, pisando con blandura la nieve, atraviesa valles y ríos con suma facilidad, se detiene en la Isla Bella, bajo los opulentos toronjales, y se pone a hacer un lindo ramo de adelfas, blancas y rojas. De repente se le echa encima la rígida sombra de un enorme ciprés, y Regina se siente presa en tupida maraña de siemprevivas. Todas estas flores del cementerio muestran unas caritas llorantes y resignadas, y parecen miniaturas de la cara angustiosa de Daniel. Medrosa y contrita la muchacha, quiere rezar por su hermano, pero no se acuerda de ninguna plegaria. En vano pugna por hallarla en su corazón. Su corazón no existe. Regina sigue siendo toda cabeza. Busca que te busca, bajo el cráneo fenomenal, encuentra la infeliz muchas imágenes, algunas ideas enrevesadas, unos pensamientos que se encogen y se estiran, como larvas temblorosas, oraciones, ninguna. Las caras de muchos Danielitos chiquitines la acosan en todos aquellos brotes de sepultura que aciagos crecen en la fecundidad de la Isla Bella, entre bálsamos, orquídeas y limoneros. Quizás su hermanito ha abandonado la llama y la acusa, tal vez se está muriendo el triste, solo y mísero. Regina quiere, a todo trance, pedir clemencia al cielo. Una oración, grita desesperada, su terrible cabeza se arrodilla, y con esfuerzo desgarrador, entre unos labios secos y duros, pronuncia maquinalmente una voz melodiosa. Con Dios me acuesto. Con Dios me levanto. Hija mía, ¿qué dices?, pregunta alarmado Jaime, a la cabecera de la cama. La enferma abre los ojos. Estoy rezando, murmura, y sonríe con gozo repentino, al sentir en la almohada su cabeza de tamaño natural, y al advertir que su cuerpo, bien logrado y armonioso, obedece a la cabecita rubia en movimientos fáciles. Alcántara la observa con ansiedad creyendo que delira, y la muchacha se coloca una mano sobre el corazón acuciando sus latidos con un resto de inquietud y pidiéndole todavía una plegaria, más supersticiosa que ferviente. El buen corazón, pronto siempre a conceder cuanto le piden, contesta sin tardanza: Padre nuestro, que estás en los cielos. Regina cerró los ojos con dulzura y se adormeció en aparente serenidad, con la desusada oración entre los labios, que sonreían y rogaban en una vaga mezcla de beatitud y divertimiento. Tal vez aquel benéfico reposo gustaba a medias de la santidad de una deprecación confortadora y de la fantasmagoría de unos sueños enrevesados y sorprendentes. Poco después, en su visita de la noche, el médico pulsó a la enferma cuidadoso, sin despertarla, y aseguró a Jaime que había remitido la fiebre nerviosa que aquejaba a la niña, y que en unos descansados días de spa quedaría sana y alegre. Y fue verdad que muy pronto, curada y placentera, inventaba Regina nuevas caminatas, aburriéndose ya en el famoso paseo de las 7 horas, donde Meyerbeer compuso sus más bellas partituras. Pero le habían probado también a Danielito las aguas y los aires del balneario belga, que en obsequio al muchacho se detuvieron allí los viajeros cuanto la impaciencia pesquisidora de Regina lo pudo permitir. Ya en traza de ruta, aquella impaciencia señaló audazmente el camino de África. Ningún obstáculo puso Jaime a tan imprevisto derrotero, mas ante la flaqueza de Daniel y el semblante estupefacto con que Eugenia recibió tal noticia, la señorita y el papá resolvieron dejarlos a los dos en un célebre sanatorio, donde el chico afirmase su naciente mejoría al lado de la solícita doncella, mientras ellos hacían con libertad y soltura la expedición africana, y así la emprendieron. Los abrasados países del profeta, el misterio sensual de la vida mahometana atraían a la moza como un objeto de suprema curiosidad. Sus últimos sueños de inquietud y de neurosis se habían balanceado sobre un inmenso campo rojo, lleno de esbeltos alminares, bajo el arco gracioso de la media luna. Ansiaba conocer las orillas del Nilo y los restos ciclópeos del Egipto legendario, las tierras salvajes y escondidas, el desierto, las minas del oro y del diamante,
cuanto había desflorado en los libros de su ardiente adolescencia, pero hubo de contentarse con un breve paseíto por tierra de moros, y al tornar 2 meses después el poeta y su musa al sanatorio suizo, tuvieron la fortuna de hallar a Daniel muy repuesto de salud, al punto concibieron la perdida esperanza de lograrle, firme en la vida por una de esas prodigiosas evoluciones de la voluble pubertad. Infante caedizo se aparecía el muchacho, aún en aquel efímero gentileza de sus 14 abriles. Su niño le llamaban siempre con halago de protección Regina y Eugenia, y el nene le nombraba su padre todavía. En los ojos claros y melancólicos de Danielito flotaba siempre una niebla de timidez infantil. Toda la endeblez de su persona lánguida y menuda tenía un aspecto enfermizo y contristado que pedía ternura y caridad. Cuando una ficticia llamarada de vigor se le encendía en las mejillas y en los ojos y calentaba sus miembros, libertándolos de su habitual laxitud macilenta, Daniel, con su cabello dorado y rizo, sus pupilas pesarosas y su delicado perfil, era un bello adolescente, una interesante figurita que hubiera estado en carácter con hábitos de terciopelo y gorguera encrespada, como regalado pajecillo de una reina o modelo de un cuadro de Van Dyck. El padre y la hermana hallaron al doncel sonriendo a una de aquellas mentiras de salud y de belleza con que los verdes años engañarles solían. Los peregrinos de África se dejaron encantar por la ficción acariciadora que había pintado rosas falaces en la cara del muchacho y que a su voz y a sus ojos diera brío y calor. Regina entonces, infatigable y resuelta, dirigió a su padre unas palabras sembradas largo tiempo en su imaginación, y que lo mismo podían ser una consulta que un ruego, o tal vez un designio: vámonos a América. Y Jaime, como un eco, sin vacilar ni discutir, con su gestión ferviente, repitió: vámonos. Eugenia y Daniel, que tenían ya el presentimiento de aquellas palabras en los sedientos labios de Regina, también dijeron sumisamente: vamos, con lentitud en que temblaban la curiosidad y el miedo, en sigilo emocionante, y se fueron. En un puerto francés tomaron pasaje para Cuba, primera tierra americana que deseaba conocer la hija del poeta cubano. El mar, las azules llanuras pacíficas, las llanuras grises y espumosas, las naves lejanas, hendiendo la infinita soledad del horizonte con una vela blanca y fluyente, con una bandera que saluda y se borra, las castas bodas inmensas del celaje con las aguas, un pez que vuela, un monstruo que asoma, un ave que pasa, una estrella que gira, el peligro acechante, la tempestad inclemente, la dulcísima bonanza. Estaba Regina loca de contenta con el regalo de tantas novedades, apenas adivinadas por ella en sus breves navegaciones, y toda la codicia de sus ojos negros se derramó, febril, sobre la sábana enorme del océano, mugiente y abismal. Capítulo 5. 3 años después. El último soneto. La segadora. Los sueños de una noche de calentura. En las alas de un cóndor. Se pasaron 3 años desde que la aventurera familia desembarcó en San Cristóbal de La Habana, con grande escolta de ilusiones y recuerdos, hasta el instante en que volvemos a encontrar a Regina en otra playa de América, al lado de un tímido mozalbete y de una pensativa señora, ambos vestidos de luto, delante de aquel mozo eternamente niño, señalado ya por el dedo inexorable de la muerte. Cayó Jaime de Alcántara, el ufano caballero, cuando más sobante y feliz gozaba de la vida en la cumbre. Se hallaban en la Argentina, descansando de aquellas frenéticas jornadas por el Nuevo Mundo, y de pronto dio Jaime inesperado fin a sus viajes y emprendió el de la obscura eternidad. Murió lo mismo que había vivido, fácil y blandamente, sin miedo y sin dolor, reclinando la hermosa cabeza, vestida de ensortijados cabellos, sobre un pedazo de papel donde comenzara a escribir un soneto precioso a la felicidad. Dejó iniciada en sus labios frívolos cierta sonrisa gentil y en sus ojos una mirada burlona, como si una vez más le preguntase a Regina dulcemente: ¿y ahora, a dónde vamos? La muchacha, loca de terror ante la irónica y fúnebre consulta, clamó, asida al cadáver, con insensata rebeldía: ¿a dónde vas? ¿A dónde? Frío,
insensible y mudo? ¿A dónde vas? Dímelo, quiero saberlo, quiero detenerte. No consiento que te vayas de esta espantosa manera, solo y ciego, por un fatal camino perpetuamente obscuro. Pero Jaime se había ido, a pesar de todo. Su arrogante figura de artista y hombre mundano, su romántica melena, sus ilusiones infantiles, cayeron allí bajo la tierra joven y floreciente de la Costa del Plata. Danielito le vio marchar sin grande asombro, con una especie de suave resignación que parecía decir, hasta luego. Largo tiempo le miró difunto, con fascinados ojos, y después, sin llorar, sin hablar, lanzó un suspiro y bajó la cabeza, como si a su vez ofreciese el dócil cuello a la hoz de la eterna segadora. Eugenia, apiadada y confusa, rezó y gimió calladamente, hasta que olvidó su pena para cuidar a Regina, enfebrecida y postrada, a punto de fenecer. Pasados los primeros días de estupor, después de aquella catástrofe imprevista, la joven, que había tomado una apariencia de estólida insensibilidad, se sintió de improviso enferma y náufraga en mares de amarguras y congojas indefinibles. Su dolencia, aguda y alarmante, tenía un punto de semejanza con la antigua fiebrecilla nerviosa padecida en Spa. Lo mismo que entonces, Regina sentía náuseas cerebrales y padecía delirios monstruosos. Todas las impresiones copiosas y aceleradas de sus lecturas y sus viajes le fabricaban en la imaginación estupendas fantasías. Con dolor y quebranto de alma y cuerpo, soñaba a gritos, despierta y espantada, o soñaba dormida, quieta y silenciosa, sin otro síntoma de la quimera mortificante que alguna furtiva lágrima, densa y ardiente rodando por el rostro impasible, y algún apagado sollozo henchido de angustia. En aquellas crisis de acerba insensatez, cuántas figuraciones son posibles bajo una frente ahita de imágenes y de membranzas surgían volanderas en tropeles, fingiéndole a la visionaria una existencia de pesadilla y desatino, entre luces y sombras, entre delicias y torturas, qué de cosas leídas o adivinadas, qué de sucesos peregrinos, fantasmagorías y novelas urdidas al azar en noches de fiebre. Ya son las impresiones de viajes, revueltas y agigantadas, encendidas en el lienzo de la imaginación por el pincel de fuego de la calentura, ya las letras de molde y las estampas de los libros, fingiendo absurdos garabatos, rojas quimeras, insectos fabulosos, rotas las leyes de la gravedad y de la vida, la triste soñadora vuela de astro en astro, como un ánima en pena, se sumerge en el mar y hace su lecho entre las algas. Corre por la tierra lo mismo que un antílope, siente palpitar en el corazón toda la muchedumbre de los seres y de las cosas, condenada como el judío errante a vagar por el mundo sin reposo y sin término, anda y anda y anda, muerta de cansancio y de sed, abolidas las distancias para siempre, tan pronto pisa las arenas del desierto como hunde la planta en los remotos glaciares, desde una isla de palmeras y bambúes, que se refleja en el mar como un paisaje de abanico, sube de repente al cono del Orizaba, de la mano de los volcaneros indios, y desgarra sus pies en las aristas de la roca. Luego registra con afán los despojos de un cementerio tolteca donde halla la estatua de una divinidad benigna, el dios de las cosechas y de las lluvias, Tlaloc el compasivo. Entonces empieza a llover con mansedumbre y las montañas enverdecen bajo el dosel de púrpura del sol levante. Van creciendo las aguas del plácido diluvio hasta formar con su recial corriente un río inmenso, tal vez el Napo, quizá el Marañón. La estatuilla del dios indio se anima por ensalmo, y Tlaloc el bueno, tripulando una piragua, conduce a la viajera en repentino desliz sobre las ondas, sin que la muchacha logre descubrir en las orillas rastro alguno de las bellas amazonas legendarias. Aquel río veloz obra el prodigio de subir faldeando ásperas y rígidas cordilleras, de cumbres rojas con fuego de volcanes, y desde la cima hirviente, desciende la piragua de Tlaloc en vorágine espantosa hasta el fondo profundo de las hoces. Regina hubiera querido morir pronto en aquella tragedia de los elementos, porque le dolía cruelmente la cabeza, herida sin piedad por los colmillos de un monstruo,
y le causaba un asco intolerable el amargor de las aguas en la boca, pero una mano varonil la levanta en vilo, salvada por azar del naufragio, y la joven, con una venda en la frente, trémula de frío y de terror, se encuentra delante de un hombre osado y apuesto que le dice con una cortesana reverencia: Jacinto Ibarrola, para servir a usted. Es Ibarrola, el famoso explorador vasco, de quien Regina se supone un poco enamorada. Iba ella a corresponder con efusión a su saludo, cuando un súbito rubor la detiene, presa de terrible azoramiento. Está desnuda, y el explorador vasco la mira con una complacencia sonriente y triunfal. Huyendo la codicia de aquellos ojos, llega Regina en absurda carrera hasta una hermosísima selva colombiana. Las cañas de bambú mecen sus airosas cabelleras verdes entre una corte ufana de bejucos, inmensos árboles indígenas hunden en la virginidad del suelo las colosales raíces, asomando a flor de tierra sus tramos retorcidos, los troncos de los cedrelos, tapizados con hojas nervadas de rubí, se yerguen entre los luengos y odoríferos estambres de las ingas, cañas bravas, altas cañas dísticas, aparecen enguirnaldadas por lianas, sutiles como cabellos, o gruesas como mástiles, que entre el follaje se encabestran de mil modos, y que en la altura ostentan con orgullo sus campanillas purpúreas y azuladas, columnas arborescentes, artísticas y firmes como las de una catedral gigantesca, elevan un oquedal esquivo a los rayos del sol. Vela la atmósfera misteriosa penumbra, y la silente paz de las yecas duerme sobre los cálices rojos y erizados, sobre las corolas retorcidas y doradas, de infinidad de plantas tropicales en plena ostentación de sus glorias. De estas bóvedas divinas, cae sin cesar sobre la errante moza una lluvia de flores, y cada uno de aquellos pétalos odorantes y blandos, al acariciar su carne desnuda, la avergüenzan y la estremecen, como si fueran ojos obesos atrevidos. Huye y llora Regina sintiendo sobre su espalda la maldición que hace al pueblo judío vagar sin patria y sin sosiego por las patrias ajenas, entre los ajenos reposos. Aspada y rendida se deja caer al suelo la viajera, unas gotas de líquido frescor le resbalan por la frente y le salpican el rostro. No sabe si son la sangre de su herida o las lágrimas de sus pesares. Tal vez la bienhechora lluvia que el dios tolteca manda a los sembrados, o el agua sedativa con que Eugenia humedece las sienes calenturientas de una joven que yace en desmayo conmovedor. Encalmada un instante la paciente, se incorpora de pronto al escuchar 100 distintos rumores que en la selva dormían al resistero de la hora meridiana. Erguida en su lecho, despierta y demente, trata de alcanzar los racimos de frutas comestibles que cuelgan de una palmera de los llanos, y al levantar los ojos, distingue una legión de mariposas negras, encarnadas y azules, aleteando entre anacardos, musgos y líquenes, orquídeas y helechos trepadores. Todas estas parasitarias hacen nidos y palios a los loros y a las cotorras que se cortejan y charlan con agudas voces. En una red de encajes formados por vainillas de carnosas guirnaldas, un martín pescador está en acecho, y sobre el regio dosel del oquedal, pasan volando en raudas parejas los guacamayos de colores rútilos. A la par de una admirable pasionaria roja, coquetea un matrimonio de tangaras, y una espesa nube de libélulas cobalto, pinta un trozo de cielo tropical bajo la fronda. Toda la selvática hermosura del paraje se ha despertado de la siesta, en brava sacudida. La enferma, a pesar de sus penalidades, sonríe con embeleso al sublime espectáculo de aquel paraíso natural, remecido por soberana brisa de amores bárbaros, y, a tal tiempo, entre espigas de flores y parásitas cabelleras ondulantes, asoma enroscada y dañina una serpiente coral, de venenosa mordedura. Regina, que la distingue, abre los ojos desmesurados, fijos con pavor en un ángulo de su gabinete. Quiere huir, y le corta el paso un río soberbio. ¿Acaso el Magdalena? No lo sabe. Todos los grandes ríos que han remontado con varoniles audacias, los confunde ahora. Todos en su recuerdo son azarosos mares sin orillas. Buscando la salvación con impaciencia furiosa, halla la fugitiva un milagroso puente bamboleante, formado por dos troncos, cubiertos de fajinas y tierra,
perseguida muy cerca por la serpiente, trata de ganar de un salto la frágil esperanza, y una muchedumbre de siempre vivas pálidas forma un lazo traidor en torno suyo, mientras la sombra huraña de un ciprés la oculta en el puentecillo y la detiene. A sus propios gritos desemejados y punzantes, recobra Regina la razón en medio del aposento, con la camisa arpada y la melena en vellones, jadeante y convulsa entre los brazos de Eugenia, que en el colmo de su aflicción no sabe contener aquel acceso de la extraña enfermedad. Lúcida y humilde se esconde la muchacha bajo las ropas de su lecho, con triste cobardía, dudando y creyendo, entre el espanto del delirio y la luz de la cordura, trépidos los pulsos, palpitantes los nervios, desmayado el espíritu en confusiones temerosas. Cuando supone Eugenia que ha remitido aquel grave recargo, aún la pobre Regina es un alma que tiembla acosada por un monstruo, delante de un abismo, agitando las alas con infinito anhelo hacia una sutilísima ilusión en forma de puente bamboleante. La solícita enfermera se esperanza advirtiendo la actitud apacible de la joven, mientras ella, en su cuerpo cansado de correr por desiertos y montañas, siente las ligaduras de las lívidas flores que la persiguen como un augurio mortal, pero tiende hacia su amiga una mirada complaciente y dulce, y Eugenia sonríe tranquila, sin notar que hay en aquellos ojos un bosque de secretos donde perdura y se agita la trágica sombra de un medroso ciprés. Ya para siempre aquella sombra tiembla con recónditas ondulaciones de misterio en la mirada obscura de Regina. Así, entre sueños y pócimas, entre los cuidados maternales de Eugenia y las caricias mudas y devotas de Daniel, padeció Regina, y con denuedo luchó cara a la muerte. En las breves remitencias de su mal, se daba cuenta de su estado y hacía inauditos esfuerzos por dominarle, acudiendo a todas las energías de su ánimo viril en apoyo de la naturaleza lastimada. Lentamente iban siendo más largos los sosiegos y más breves las agitaciones de la enferma. Sus delirios tomaban una forma clemente, en sucesión de escenas mágicas y disparates confusos, sin graves notas de terror ni fatídicas advertencias de exterminio. Ya en las vírgenes espesuras donde ambulaba el espíritu errátil de Regina, no asomaban las serpientes su aguijón venenoso, ni a los diosesillos indígenas les acaecían lamentables naufragios al conducir en sus piraguas veloces a las vagantes doncellas. Ya la doliente imaginadora no gira, perseguida y desnuda, por los paraísos americanos, ni lleva en la frente vendajes opresores. Ahora su cabeza es un casco ligerísimo y hueco, que apenas sirve más que para sostener los peritos dorados que le cubren. Bajo aquella peluca liviana y graciosa, ruedan en el vacío, con ecos musicales y tenues, las palabras de la enferma, y suceden aventuras de raro prodigio y placentera traza. Ahora, entunicada a la griega, en traje vaporoso de ninfa, la niña rubia hace unas plácidas excursiones de ensueño por los más varios y admirables caminos del planeta, cruza bosques perfumados por los aromas de la gran datura blanca, cubiertos de espigas rosas y azules y enmarañados de enredaderas floridas, y por senderitos abiertos en las taquitas de las montañas. Sube a los Andes ecuatorianos desde el hondo valle del Chota, ardiente y feraz, el más profundo de la tierra, hasta el altísimo volcán del Corazón, cubierto de nieve perdurable. Aunque los parajes que atraviesa deben llenar su alma de espanto y admiración, ella camina con frívolo placer, sin extrañeza ni afán. Va pisando suavemente las alfombras de miosótides blancos y las radiadas de flores de color de azufre, que en las vertientes de la cordillera se agrupan y sonríen con humildad a las plantas de la peregrina. Mientras el alto paisaje parece tiritar de frío, la muchacha, indemne a todas las inclemencias de la temperatura, avanza con lentitud caprichosa, envolviéndose en sandales de tul, pero ya en la cima del páramo, siente un instante de incertidumbre, no sabiendo qué rumbo tomará por el sudario de Armiño, sin rutas ni límites. Entonces un cóndor altanero y magnífico desciende hasta sus pies, en rendición de súbdito, y le ofrece el vasallaje de sus alas, reinas del espacio, deponiendo con estupenda gracia sus agresivas tendencias.
Sin dudar ni temer, se sube Regina con regalo en las regias plumas del ave, y se lanza a la inmensidad de los cielos, arrebatada y dominadora, en un espasmo indescriptible de voluptuosos deleites. En aquel vuelo felicísimo, la sutil cabecita de la joven va afinando su ligereza a medida que sube y que flota, triunfante y majestática, y se va convirtiendo en una hoja de papel, en un pétalo de flor, en una burbuja, hasta quedar confundida con el éter, perdida en el azul, borrada entre las nubes. Poco después, Regina, sin cabeza humana, con una especie de globo atmosférico encima de los hombros, sin dolores ni placeres, igual que una sombra o que una estatua, se pasea vagarosa entre las 1500 hijas del sol que en el imperio lejano de los incas habitaron el recinto de oro. Los jardines que rodean al famoso templo están formados de frutas, plantas y flores artificiales, de plata y oro, y el insigne inca Garcilaso de la Vega compone sus comentarios reales, en ronda solemne a través de las joyas del huerto y del vestalato juvenil. Sin sorpresa ni admiraciones, la rodante muchacha abandona el jardín peruano que tal vez espera a muchos rimadores dueños de la flor natural, y se detiene en la linde de unas ruinas donde un pastorcillo griego labra en su cayado una artística figura. Del cercano bosque de laureles rosa llega hasta el camino un penetrante perfume que embriaga, y Regina comienza a observar que todo su ser, impasible y etéreo, se enciende en vida cálida y nerviosa, dócil a las impresiones de los sentidos, mientras el aroma del bosque la deleita. Tórnase la niebla de sus dedos en carne obediente, y encima de la estofa de su túnica halla la joven con asombro las sartas de diamantes transvalinos que le mostró un joyero en un bazar de Marrakech. Son las mismas, rutilantes y pródigas, opulento milagro del desierto aullador, patria de héroes. Conmovida la viajera por el hallazgo portentoso, con un vivaz sacudimiento de emoción se despierta en la cama y nota en la frente serenidad benigna y en las ideas calma saludable. Al recordar lo que ha soñado, con regocijo infantil evoca el sugestivo nombre de una comedia que antaño aplaudió en Torremar, Sueños de Oro. El sol, como una bella realidad de aquella fábula, entra en el cuarto y se posa a los pies de Regina en dorada columna, viva y ardiente, y un ramo de flores que el astro besa, embalsama el aire con perfumes de laureles y rosas. Daniel contempla a su hermanita con silencioso afán, y Eugenia, que ha envejecido un poco, la besa las manos tiernamente. Capítulo 6. Ensenada. Tristes anatomías. Jacinto y Barrola. Placeres del gran mundo. Los amoríos de Regina. La caña y el heno. Ensenada es un puerto chiquito y risueño, sobre el Plata, donde Regina convalece entre lágrimas y desmayos. Su juventud y su voluntad le ayudan a vencer la dolencia. No se resigna a morir. Siente una repugnancia insuperable hacia el tenebroso agujero del sepulcro, tiene un miedo cerval a la intrusa y se azora, con temor de presita, ante la idea de borrarse en el mundo sin dejar de su paso un recuerdo, siquiera fugitivo, una estela como la nave en las aguas, un aroma como la flor en el ambiente. A pesar de su escepticismo práctico, le acosa el vivo deseo de permanecer asida a las cosas firmes y perdurables. Abrazada a la tierra, por un temor extraño de mirar al cielo, pretende hallar en todo lo que ven sus ojos raíces y promesas de vida y eternidad. Con delirante avidez quisiera a veces convertirse en campo, rosal o piedra, para brotar, para florecer, para resistir. Quisiera ser un libro, un monte, un torrente, para tener siempre voz, siempre entrañas, siempre fuerza y poderío. En cuanto recobra algunos vigores se lanza de la cama con un impulso de terror y de altivez, recelosa y arrogante, con las manos pálidas y temblonas se acaricia la frente, asegurándose de que todo está en su sitio allá adentro, pero suspira adivinando que siempre habrá un eco de tormenta debajo de sus cabellos rubios, que siempre encima de sus ojos, cansados de aprender, habrá marejadas bravías de memorias y confuso ventar de pensamientos, y que en aquella oculta borrasca de su existencia flotará siempre, zozobrante y sin norte, el ansia de la vida y el dolor de la muerte.
dudas del cielo y odios a la sepultura de la tierra, aprendió Regina a rezar y a creer vagamente en el regazo de su madre, cuitada y niña, de aquella débil alborada de sus fervores infantiles. Al través de los años y de la ciencia, le queda una sombra de crepúsculo, y como la sombra es cosa espantadiza y pávida, la joven, al sentirla caer sobre su espíritu, reza algunas veces, con la tembladora ansiedad del por si acaso, unas frías oraciones desamoradas que la atrición construye a flor de tierra. Estériles los pasos de Regina por el mundo, no han levantado ni un leve soplo de inmortalidad que le haya penetrado el corazón. Todo lo vio y lo tocó su inteligencia, ninguna maravilla le llegó a la médula del sentimiento. Cuanto aprendiera en libros sabedores, lo comprobaron sus ojos, convirtiéronse en realidades las fantasías, pero su alma no sació ninguno de sus ocultos anhelos, y ninguna esperanza infinita encendió en el camino de la viajera la devota lámpara de promesas eternales. Creyéndose poseedora de raros secretos de la materia, quiso aplicar aquella sabiduría a los espíritus, empezando por hacer un despiadado análisis del suyo. Un día con crueldad el escalpelo en la entraña viva de sus emociones, y autopsiando sentires y analizando instintos, venía a deducir que todo en ella era caduco y vano, todo miseria, automatismo y fatalidad. Lo que tomó por dolor puro y amoroso en la muerte de su padre, era ahora lamentación miedosa y egoísta, sensación de abandono y de sorpresa. No le amaba, puesto que sin él podía vivir y gozar, puesto que no quería seguirle más allá de la tumba. No le amaba, puesto que al recobrar la salud, sus primeras ideas de sensatez fueron para pensar que el muerto había dejado su fortuna líquida y abundante, legada a sus hijos con todas las formalidades de la ley. También había pensado con descanso y fruición que era mayor de edad, tutora de Daniel, y apta para manejar los intereses de ambos. Había sentido crecer la importancia de su persona, con todas estas dignidades y méritos, y se había engreído con ufania pueril al borde mismo de la fosa de aquel poeta y amigo, que puso en la hija ingrata todas sus ilusiones. Era, pues, evidente que la naturaleza humana se resistía a los duraderos cariños abnegados, de esos que tal vez no florecen más que en los discursos poéticos, en los credos optimistas, ficciones inventadas por locos o soñadas por ilusos, inverosímiles comedias de la vanidad mundana. ¿Acaso Jaime la quiso a ella por antojo o diversión, sin esa entrañable ternura del espíritu, llena de caridad y del heroísmo, que de los padres cuentan? No la olvidó, como a Daniel, cuando eran pequeños, no abandonó su infancia largos años en el viejo rincón de Torremar. Oh, el sagrado calor de los hogares, los benditos lazos de la familia, murmuraba Regina acerbamente, leyenda de corazones orgullosos, quimérica invención de almas que quieren emanciparse de la tierra, donde todo amor es costumbre, interés o deleite. Daniel y yo, seguía escudriñando la joven, queremos a Eugenia, porque nos convienen sus servicios honrados, y ella nos sigue y nos atiende por hábito y rutina, tal vez porque no sabe romper una cadena que el destino forjó, y aquel cariño delicado y profundo, aquella dulcísima terneza que su hermano la inspira. Regina está confusa unos instantes mientras clava en este fraternal amor su bisturí anatómico, mas luego, levanta sobre aquella duda fugaz una de sus escépticas negaciones, y encogiéndose de hombros, con desdén de sí misma, declara: esto es lástima, es pena de ese niño infeliz que dan por muerto los sabios, que tiembla y gime a cada hora, es un alarde que hace mi robustez a su flaqueza, y a esta virtud estética que embellece la vida, a este placer físico que produce el remediar el mal ajeno, porque es ajeno precisamente, le llaman los sentimentales sacrificio, caridad. En tal fase del secreto estudio patológico, la doctora piensa con mucha curiosidad en el amor de los sexos, en el grande y eterno amor, clave de la vida, y sonríe meciendo la cabeza con incrédulo signo, porque está segura que en los choques pasionales, entre hombre y mujer, no hay más que instinto, conveniencias y goces. Es menester, musita, sagaz y perversa, enterarse de todas estas cosas. Me casaré, pero quiero un novio de mis gustos,
un hombre excepcional y valioso, suspira, y añade, Jacinto Ibarrola tal vez, no le conoce, ha visto en los periódicos su retrato y en ellos ha leído sus aventuras sensacionales, aureoladas con altísimas ponderaciones. ¿Es Ibarrola un caballero vascongado, valiente y buen mozo, con una brillante historia del heroísmo, de ilustre familia española? Ha luchado por su patria voluntariamente, con arrojo que decoró su pecho de heridas y galardones. Aventurero de noble estirpe, se arriesga ahora en una exploración peligrosísima por el interior del Gran Chaco, proponiéndose remontar el Pilcomayo hasta sus fuentes originarias. Intento en que ya dejaron la vida o los propósitos varias huestes de expedicionarios, 4 fecundas castas de habitantes independientes y enemigos entre sí, celan con salvaje vigilancia aquel bravo territorio, y a sus primeras tentativas de avance entre las feroces tribus, Ibarrola se queda solo en la incógnita ruta. Retroceden sus camaradas, enfermos o arrepentidos, y él prosigue impávido su temeraria empresa. Los periódicos del Uruguay y la Argentina consagran diariamente a Jacinto Ibarrola arrogantes columnas de laureles, y describen imaginarios derroteros por donde le suponen señor del Pilcomayo, en regreso feliz, y Regina, que ha seguido los pasos del héroe con enamoradas admiraciones, al recobrar los bríos juveniles, después de la tempestad de sus pesares y dolencias, vuelve hacia el peregrino del Chaco las miradas curiosas, y anhelante le busca su imaginación cual si entre ambos existiese el tácito acuerdo de una cita en tal valle, en tal cumbre, en el suave declive de esta montaña, en el pliegue feroz de aquella selva, o en las embosquecidas márgenes de ese otro río. Perdida en una niebla de ilusiones llegó la joven a pensar, sí, donde nos vimos la otra vez, y recordaba confusamente una entrevista suya con Ibarrola en el fondo sombrío de una hoz. Corrieron a poco rumores alarmantes sobre la suerte del viajero. Los 500 hombres que en socorro suyo envió el gobierno argentino al mando de un coronel, retroceden a las 20 leguas de indagaciones por el Chaco austral, sin haber hallado la pista que buscaban, y según confidencias de los indios Pilagas, sus adversarios en las frecuentes luchas intestinas de la comarca, los sanguinarios Tobas habían dado cruel muerte al solitario español prisionero en sus tolderías. La trágica sospecha se extendió con rapidez emocionante por aquellas repúblicas, interesadas de cerca en la intrépida excursión de Ibarrola, y agitóse Regina con profundos temores de novia en duelo, igual que si su denodado compatricio hubiese hecho votos de llevarla al altar cuando rindiera vencedor aquel famoso viaje. Nota Regina que su dignidad de jefe de la familia la oprime ligeramente el corazón, y aunque antes lo fuese de hecho tanto como ahora, recuerda a cada instante con desaliento las confidencias amistosas y plácidas, que preparando el porvenir tejía con el galante cumplidor de sus antojos, el infatigable compañero de sus jornadas inquietas. Mira en torno, y las figuras insignificantes de Eugenia y Daniela sonríen con pálida indecisión, con melancólica simplicidad de criaturas tímidas y obedientes, almas que solo ofrecen aquiescencia pasiva y humilde. Si no fuera por el recuerdo de Ibarrola que la encadena allí, por la inquietud con que aguarda su aparición, Regina escaparía con presteza en busca de caminos nuevos y de nuevos cansancios. Pero crece con tal ímpetu aquel interés por el esforzado caballero, que la joven se detiene uno y otro día, lanzando desde el escondite de la breve playa sus agitados deseos en pesquisas veloces detrás del peregrino. Pasmados están Eugenia y Daniel de contar tantas horas en un mismo paraje, mientras la bella convaleciente escucha con muda ansiedad los rumores que levanta por donde quiera el misterioso paradero del explorador, de quien ella se juzga enamorada. ¿Enamorada? Sí, Regina empieza a creer, o al menos a dudar en el amor, y ya no se atreve a analizarle con frías razones. Se ha vuelto de improviso respetuosa con aquel raro sentimiento que en forma de amor la acompaña y la abriga y la sostiene en medio del páramo de su mocedad, atenta al eco de unos pasos desconocidos,
pronta a partir no sabe a dónde, cuando la realidad de aquel ensueño llegue. Su actitud es la de una desolada viajera que en estación de tránsito aguardase un tren de recreo detenido por lastimoso azar. Harto sabe la joven de galanteos y de coqueterías, que no en vano es moza y agraciada. Su belleza, rubia y original, ha despertado admiración y deseos en muchos pechos varoniles, y entre sus curiosidades de coleccionista guarda epístolas amatorias escritas en todos los idiomas universales. Los nerviosos pies, conocedores de las más altas cumbres y de los valles más hondos, portentos de la naturaleza, saben, también, deslizarse por los salones mundanos con un señoril donaire, de mucha gracia y atractivo. Jaime de Alcántara, bien relacionado desde París con las legaciones españolas en los países que ha visitado, pudo presentar a su hija en la más encumbrada sociedad mundial. Galán y artista, hombre de estrados, diestro en cortesanías, hizo el papá valer en todas partes la beldad extraña de aquella niña que le servía de adorno como una flor exótica de feliz cultivo. Linda mujer que cruzaba los salones elegantes con firme paso de alpinista y gracioso desembarazo de cortesana. Iba ella posando en torno suyo el grave misterio de unos ojos que parecían pensar siempre en otra cosa, mientras yacía olvidada una sonrisa noble en la púrpura regia de sus labios. Su ingenio natural y su nativa distinción la daban un aplomo que suplía a su inexperiencia en aquellos lances, y detrás de su gentil persona rondaban siempre en traza de pleitesía rumores de curiosidad y admiración. Así gozó Regina sonados triunfos mundanos en salas ilustres y en espléndidas fiestas, y no desmintió su carácter femenino mostrándose insensible a los halagos del éxito y la lisonja, sino que reveló unas grandes aptitudes para la coquetería de buen tono, y supo acreditarse ducha en el flirteo más exquisito sin previa novatada. Pero ningún doncel de los que la pidieron un vals o un rigodón, en su galante odisea de excursionista universal, mereció de la niña española devociones extraordinarias. Cuando los homenajes de que era objeto tomaban proporciones de pasión, ella deponía sus travesuras femeninas con grave continente, y si la severa actitud no desanimaba a sus amadores, se encogía de hombros con indiferencia, para seguir agitando por la vida su vuelo de mariposa errante y libre. En Tánger se prendó Regina de un moro rico y gallardo, hospedado en el mismo hotel que la familia de Alcántara. El hijo de Mahoma parecía haber inflamado con sus candentes ojos el corazón indómito de la viajera, y cuando acaso ella vislumbra una romántica aventura de apostasía y matrimonio, cae sobre la cándida chilaba del africano la funesta sombra de una tremenda acusación política, y desaparece el buen mozo prisionero y celado sabe Alá en qué mazmorras inclementes. El espacio de una quincena había durado aquel idilio singular, pero no fue menester tan largo tiempo para que la imagen del moro pasase a un rincón de la memoria de la niña, como pasa una prenda de ropa en desuso a la percha olvidada de un armario, y entre los recuerdos amorosos de Regina, quedó colgado un jaique, junto al gabán de pieles de un polaco guapísimo a quien ella creyó amar, en Varsovia, lo menos 8 días. Allí en la extensa galería de tales membranzas, se esquiciaban en turbio desfile rostros sonrosados y jocundos de ingleses y alemanes, pálidos fantasmas italianos, perfiles franceses, siluetas suizas, ropajes turcos. Todo un relicario con vestigios varoniles de la vieja Europa. Las Américas dieron a esta colección de apuntes íntimos un gran contingente de nombres y figuras. Un cubano impetuoso se suicidó desesperado por los desdenes de Regina, un yanqui la siguió desde California, por toda la América Central, inútilmente decidido a congraciarla. 2 bolivianos rivales se desafiaron en disputa celosa, el duelo era formal, y uno de los combatientes quedó con la cara partida por el sable enemigo. Como la señorita había coqueteado un poco aquella vez, sintió el cordial impulso de corresponder a la víctima, a manera de indemnización, mas halló tan feo al incauto con las vendas y el descaecimiento del percance, que, sin esperar a que cicatrizara la herida de aquel rostro compungido, tramontó, ligera y conquistadora, sin remordimiento alguno, pero todas aquellas recordaciones de sus triunfos juveniles, las ponía la viajera,
como un tributo, debajo de la imagen de Ibarrola, imagen brava y esquiva, reina de sus pensamientos. Esto es amor, debe de ser amor, murmura la muchacha, deliciosamente sorprendida. Esto lo tengo aquí, clavado y doliente, hace ya mucho tiempo, y como Regina siente en la cabeza todas sus emociones, al decir aquí, apoya las dos manos sobre sus crenchas doradas. Mucho tiempo son 3 meses para aquella novicia de amor, para aquella ilustre confinada que, desde su rincón porteño, avisora los horizontes donde ha de amanecer su felicidad en forma de aventurero caminante, y un día cercano estalla, al chispazo inquisitivo de los ojos negros, confirmada y rotunda dentro de un periódico, la tremenda noticia: Ibarrola ha muerto. Los bárbaros tobas han destrozado a su heroico prisionero en suplicio salvaje, una misión que los españoles enviaron en socorro del compatriota. Halla los restos mutilados del mártir, los identifica y los salva del abandono con veneración piadosa. Toda la culta América se estremece de espanto al conocer este nuevo drama en que el altruismo y el valor de un extranjero caen en traición brutal bajo las masas primitivas de los indios rebeldes a la redentora influencia de los conquistadores. El general boliviano que fracasara en esta misma expedición capitaneando una lucida oeste, los alemanes Stornfielberg, que gastaron tan inútiles esfuerzos en idéntica empresa, se obscurecieron en el olvido cuando el francés Crevaux fue asesinado al tratar de internarse en el territorio independiente. A la sazón, sobre todos los intentos de exploraciones en el Pilcomayo, quedará el prestigio de la nueva tragedia, porque la sangre hispana de Ibarrola, sembrando abnegación y valentía en el vergel indiano, sobre el campo verde, bajo el cielo azul, esa hazaña de sagrado linaje escrita en rojo surco de flores españolas que trascienden a bravura de raza, a fortaleza de un pueblo inmortal. El cruento sacrificio se lamenta en todo el continente con oraciones cordiales y admirativas, que proclaman a Jacinto Ibarrola mártir insigne del Gran Chaco, espejo y orgullo de andantes caballeros, y un legendario aroma de bizarría castellana unge los despojos del explorador, a la vez que los cubre la gloriosa bandera, madre de 20 naciones. Cuando los restos del noble sacrificado llegan a la costa del Plata entre cirios y reverencias, buscando amorosa repatriación, ya Regina de Alcántara atraviesa los Andes en desalada fuga, arrastrando a Eugenia y a Daniel, que, en pánico desconsuelo, la suponen definitivamente loca. Ella no se cuida de tranquilizarles, les mira sin verlos, oye sus palabras y no las escucha, huye del amor y de la muerte, huye velocísima, y estoica padece la puna de las altas mesetas, mientras gime una sentencia que no sabe dónde la aprendió: no confíes ni te apoyes en la débil caña, porque toda carne es heno, y toda su gloria caerá como la flor del prado.